muchas veces nosotros no apagamos esa voz en off que nos dice no va a poder, el Señor ya te abandonó, el Señor te dejó, las promesas que te hizo, ¿dónde están? Puede ser nuestra voz interior, puede ser la voz del enemigo, puede ser la voz de la gente, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que decía la pastora Carlita, ir a la presencia del Señor. Hoy tenemos un tema muy especial y es que hoy vamos a estar hablando sobre que Dios tiene mucho más preparado para ti, ¿verdad? Dios tiene más preparado para ti. Ahora, cuando pensamos en eso, nunca a veces lo relacionamos con procesos. Pero es precisamente los procesos los que nos recuerdan, viene más de Dios para nosotros. Pero en el proceso no se siente tan bonito, ¿verdad? Así que yo quiero que compartan la transmisión, que comenten. Yo sé que hay gente de diferentes países que siempre está conectadita a esta hora y que están ahí listos para recibir lo que el Señor tiene para ellos. Y bueno, pastora, cuando hablamos de esto, ¿verdad? Dios tiene mucho más para ti y hay veces viene el Señor y nos, típico como lo dice la palabra, ¿verdad? Nos viene a podar. Y durante esta la podada no sentimos que el Señor tenga algo bonito, ¿verdad? Porque ese proceso de jardinería, ese proceso de podado, a veces se siente muy, muy pesado, ¿verdad? Pero cuéntenos, ¿cómo hacemos para nosotros confiar y creer que definitivamente Dios tiene más para nosotros? Porque pensamos que la prueba o el proceso, el desierto, lo que estemos pasando, va a terminar con nosotros. A veces creemos cuando estamos, es más, a veces ni sabemos lo que nos está pasando. Así es. A veces no entendemos, pero lo que tenemos que estar seguras y seguros es de que el Señor es soberano y que el Señor es el dueño de la tierra, el labrador del campo, el sembrador que salió a sembrar. Él sabe lo que hace. Él sabe el corte perfecto que usted y yo necesitamos. Él sabe dónde va a meter la tijera. Y como decía Rebeca, no es fácil porque las podas duelen. No es fácil, suenan bonito, pero no es fácil vivir las podas. No es fácil porque son cortes que el Señor te hace en ramas de tu vida que ya no necesitas. Que quizás son las más bonitas, quizás son las que la gente aprecia, quizás es lo que se ve, pero no es lo que estás necesitando para ir a tu siguiente nivel en el Señor. Wow. El Señor tiene propósitos y cuando el Señor les regaló a ella este tema, solo se me vino un texto a la mente que está en Efesios 3:20, que dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Sí, así es. Él siempre se imagina más allá, Él siempre ve más allá y Él siempre se proyecta más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y dice que eso es según el poder que actúa en nosotros. Entonces, creo que el Señor siempre tiene más, pero para ir a ese más en Dios, no hay una línea recta. Nosotros pensamos a veces que estamos aquí en el punto A y Dios te quiere llevar al punto B y pensamos que eso va a ser una proyección en línea recta. Y no. Va a haber muchas curvas en el proceso. Así es. Y eso sucede cuando nos dan una palabra. Me recuerdo el programa anterior, que lo vi todito, muy bueno, excelente, maravilloso. Están siendo de mucha edificación para muchas personas. Que escuchamos una promesa o una palabra e inmediatamente pensamos que eso va a ser mañana. Que el Señor te va a levantar, viene una palabra de parte del Señor, vas a tener un ministerio o el Señor te va a dar una empresa, un negocio y pensamos que eso es mañana y mañana me pongo los tacones de empresaria y aquí voy a comerme el mundo y no es así. O ministerialmente, ¿verdad? El Señor te dice, vas a cantar, vas a ir a las naciones, te dan una palabra y vos pensás que eso es mañana. Y detrás de cada palabra viene un proceso. Y a veces el proceso va acompañado de un desierto, va acompañado de una poda, va acompañado de lo que usted y yo necesitamos, no lo que queremos. Porque creo que nadie quiere proceso, nadie quiere desierto. Alguien me decía, pero si las disciplinas son buenas, sí, pero ¿para quién? ¿Para el que las da o para el que las recibe? Igual si le preguntamos a nuestros hijos, yo soy madre de 3 hijos y a ninguno de ellos les gustó la disciplina en el momento que se les dio la disciplina. Pero ahora ellos están viendo los frutos. Así es. Porque nuestro Señor no quiere hojas, no quiere ramas, Él busca fruto. Qué Fruto que abunda en nuestra cuenta, dice la palabra del Señor. Qué bonito eso que dijo. Hay veces
El Señor quiere quitar las hojarascas, lo que está ahí, que ya puede salir gusano de ahí si no lo saca, ¿verdad? Sí. Y qué bonito. Y también me gustaba mucho lo que usted dijo, pastora. Hay veces Dios va a arrancar aquello que luce bien a otros. O que luce bien a nuestro ojo. Lo que Hace luce lucir bien. Eso puede ser, incluso cuánta gente yo he conocido que con un trabajo muy bueno, ganando muy bien, así y el Señor se lo quita. Porque estaba afectando muchas áreas en su vida, lo interno, aunque el exterior estaba presentando éxito. O hay veces alguna amistad, a los que son novios o novias, alguna relación que tenés que cortar, ¿verdad? Los que son esposos, no, ahí hay que trabajar otra parte, ¿verdad? Pero los que son novios o novias, hay veces el Señor te pide esa relación. O sea, tantas cosas que el Señor nos pide y me parece interesante. Y es que Rebeca, Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y somos los pámpanos y nos ha ordenado, o la ley es que llevemos fruto en Él. Y dice, todo aquel que no lleve fruto será cortado. Y aquel que lleve fruto le será quitado para que entonces lleve más fruto. Wow. Porque si vos no cortás, si vos no quitas los frutos de ese árbol de mango, de ese árbol tan lindo, tan hermoso, tan frondoso, no hay manera de que ese árbol siga produciendo más fruto. O sea, que la cosecha que viene sea aún más abundante, sea aún mejor. Y obviamente, como decía la pastora, es doloroso. Y en el libro de Hebreos dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. Nos retorcemos, lloramos, cuestionamos a Dios, Señor, ¿por qué? Y hablaba con una amiga hace poco, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué conmigo? Me dice, ya me ha procesado tanto, ¿no crees vos que ya Dios debe de parar conmigo? Me decía ella. Le digo, Dios no ha terminado con vos, aún hay áreas de tu vida que Él está trabajando. Y luego sigue diciendo, sino más bien dolorosa. Sin embargo, escuche bien lo que dice, después produce una cosecha de justicia y paz. Y esta es la nueva versión internacional, pero hay otra versión que dice, y produce un fruto apacible, agradable. Qué lindo. O sea, es el fruto, o Qué sea, lindo. de la disciplina produce un fruto, o sea, es necesario Sí, el así proceso así es. para que entonces podamos producir ese fruto de gozo, de paz. Y aquí dice, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Y quiero comentarles algo. Hace como 2 o 3 años más o menos, yo sentía que estaba bien, que Dios estaba usando mi vida. Y yo decía, estoy bien aquí, Dios me está usando. Estás en tu estoy siendo momento, bendición. decía, Exactamente, decía, estoy en mi momento. Pero sucedió una situación que me afectó a mí increíblemente. Y yo lloré, pataleé, berrinché delante. Y decía, Señor, no estoy de acuerdo, le decía yo a Dios. Y yo lloraba, pero yo no estaba de acuerdo. Y hacía las cosas por obediencia. No estaba de acuerdo, pero hacía las cosas como que, está bien, las voy a hacer, pero no estoy de acuerdo. Y yo, está bien, pero no estoy de acuerdo. Y no quiero esto, y no me parece. La Y niña es injusto. berrinchuda. Y así estaba de berrinchuda. Entonces, pero yo siempre iba a Dios y yo le mostraba mi corazón a Dios. Qué bonito. Y le decía, Señor, estoy molesta, estoy triste, estoy dolida, estoy angustiada, esto me está doliendo, tengo mi corazón partido en dos, le decía yo a Dios. Y entonces, y fue un tiempo que Dios utilizó para procesarme y para arrancar eso que según yo estaba bien y que Dios estaba usando en mí, y para entonces poder yo dar más fruto. Y empecé a un tiempo de mayor intimidad con Dios. Qué Dios tremendo. quería atraerme hacia Él, decirme, hija, has desviado un poco tu atención de mí, estás dando fruto, estás trabajando, genial, excelente, pero lo principal soy yo. Venga para acá, mi muchachita. Aquí la quiero yo cerquita de mí. Wow. Quiero abrazarla, quiero apapacharla, quiero recordarle que soy su padre. Quiero que usted tenga presente que usted sin mí no está funcionando, que soy yo el principal protagonista de su vida. Y fueron temporadas, muchachas, en que yo me apapaché más con Dios, lo abracé más, pude conocerlo aún más. Y después de todo el berrinche que yo hice, le dije, Señor, gracias. Wow. Gracias, porque es increíble cómo esos momentos nos acercan más a Dios. Aprendemos a conocer más a Dios y aprendemos a depender y a descansar
en Él, en su tiempo y en sus brazos. Mira qué bonito, ayer leí una frase de un amigo, ¿verdad? De nosotros por aquí, y me impactó mucho porque dije, ¿cuánta razón tiene esta frase? Muchas veces gritamos, todos me han abandonado, y Dios nos dice, al fin solos. ¿Verdad? qué ¿Sí o no? bello. ¿Qué tal? Está poderosa esta frase. Qué hermoso. Y la verdad que tremendo eso de poder compartir, y a veces, como decía la pastora, mira, igualito, pastora, cuando uno cree que lo mejor, lo más bonito, y a veces el Señor viene y pasa ese machete y uno le duele y eso. A ver, Carlita, vos, tu proceso de podada. Bueno, hay una historia en la Biblia que a mí me gusta mucho porque hay un texto que a mí me fascina, que está en Isaías 37:26 y dice: ¿no has oído decir que desde los tiempos antiguos yo lo hice? Que desde los días de la antigüedad lo tengo bien ideado. Y este texto el profeta lo menciona de parte de Dios porque Ezequías se encontraba en una situación sumamente dura, difícil. Había un asedio a Jerusalén y a Judá. Muchas veces nosotros nos sentimos así. Me has prometido, ¿verdad? Pero me está pasando esto. Y sentimos como tu amiga que, boom, una cosa, boom, otra cosa. Pero interesante porque estamos hablando de que Dios nos quiere a solas muchas veces en el proceso para podernos dar lo que nos ha prometido. Y Ezequías mandaba decirle a la gente que le dijera a Isaías que orara, que orara, que orara. Pero no pasaba nada. Isaías hablaba, pero no ocurría nada. Y no fue hasta que él dice, fue con todas las amenazas, con todos sus procesos, con todas sus luchas, con todas sus batallas, a la casa de Dios. O sea, él no había ido a la casa de Dios. Sí, él estaba tratando de resolver solo. Y hay personas que nos están escuchando porque yo sentí eso muy fuerte en mi espíritu, que nunca has ido a una iglesia y que estás batallando solo, sola, y has tratado de resolver las cosas solito. Y hoy Dios te dice, ven a mí, porque yo ya tengo ideado que mi promesa se va a cumplir en tu vida, pero ven a mí. Y Ezequías fue y se acercó a Dios y comenzó a llorar. Y muchas veces nosotros venimos a llorar a Dios. ¿Por qué, Señor? Si tú me lo prometiste, que mi hijo tal cosa, que mi esposo, e inclusive en el área ministerial, tú dijiste, Señor. Y hasta que él llora y derrama su alma delante de Dios, es que Dios da esta palabra. ¿No te acuerdas? Le dice, ¿quién soy yo? Y el profeta Isaías le manda a decir a Ezequías, dile a Ezequías de que Dios ha escuchado su ruego y que ese rey que viene a destruirlo, porque lo interesante es que este rey era una locomotora asesina. O sea, el mismo rey dice, así lo dice, lo voy a decir, ¿verdad? Como lo dice la Biblia, ¿verdad? Ustedes se van a beber su orina y se van a comer su estiércol si no se me entregan. Wow. ¿Cuántas veces el enemigo nos amenaza de muerte y nos hace creer que la promesa no se va a cumplir? Pero mire qué tremendo, para resumírselo ya, ¿cómo termina la historia? Termina, yo se lo quiero leer y vaya conmigo porque hoy Dios te va a levantar en el nombre de Jesús. Un apoyo sobrenatural viene de parte de Dios a Ezequías y dice la palabra que comienza el Señor a mandar su ángel y ese mismo día 180,000 guerreros de Sennacherib mueren en un solo día. O sea que Ezequías no hizo nada. No salió a pelear. El rey huyó y se fue por donde vino. Y yo digo, Señor, tu promesa se va a cumplir con nosotros. Amén. No importa que el proceso sea duro, sea doloroso, las amenazas sean grandes. Sí, Señor. Pero hay una sola cosa que yo estoy viendo que coincide en nosotras hoy y que queremos compartirla contigo. Es vete a lo secreto. Derrama tu corazón porque esa promesa se va a cumplir. Pero Poderoso. Dios ya no quiere que tú andes en las calles llorando. No, lamentando. ¿verdad? Porque como decíamos acá vez en el carro, llorando. Y nosotros llorando manejando por el dolor tan grande, ¿verdad? Sino que vayas a Él. Y si no tienes un lugar a donde acudir y tú dices, muchacha, pero es que yo no quedo en una iglesia y me siento extraño. Dios, aquí está la pastora.
la pastora, puedes ir a la iglesia, la pastora, y puedes llegar y te van a recibir con amor. Amén. Llámanos, escríbenos, porque estoy segura que hoy Dios va a rescatar a muchos que han creído que han sido olvidados por Dios y que sus promesas no se van a cumplir. Y siento en mi espíritu también que hay personas que se han apartado de Dios y lo han conocido y creen que esas promesas ya están perdidas, nunca van a volver porque se apartaron. Pero hoy Dios te dice, hijo, vuelve, Amén. porque mi promesa está ahí para ti. Amén. Tremendo. Amén. Pastora, en esos momentos cuando, y lo he escuchado varias veces ahorita que la palabra que estaba dando Carlita, cuando no sé si de repente les ha pasado, ok, que de repente viene una prueba, ok, uno pasa una prueba, pero hay veces se juntan todas. Como que el Señor las pone en filita, salió de esta, espere, se vaya a la otra. Que cuando comienza a estar todo tranquilo, uno como el meme que anda por ahí, ¿será que viene otra? ¿Será que ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? De que le agarró una tras otra. Y en ese momento solemos ponernos muy desalentados. Y nos ponemos bastante... ¿Y ay, Señor? Pesimistas. Sacamos Esa es la conclusiones anticipadas. Eso. Cuéntenos, pastora, ¿cómo podemos, aún en medio, siento muy fuerte que hay gente que tal vez está en ese proceso y ya están cansados y ya hasta perdieron las fuerzas de venir donde Dios? Sí. Incluso algunos, el enemigo te puede poner tu corazón contra Dios, queriendo la dicen agarrar y, pero si te sirve y me pasa esto, no, yo no puedo más, yo no, y comienza, ¿verdad? Pero ¿cómo ponemos nuestro corazón en una postura correcta para tener paz aún en medio de la tormenta? Es en el momento en que nos sentimos sitiados. Sí, Como eso. cuando Israel estaba sitiada, rodeado, pero no de la gloria de Dios, que es de la que queremos estar siempre, ¿verdad? Porque siempre queremos estar bajo una enramada y no siempre pasa así. Israel se sentía sitiada y muchas veces nosotros nos hemos sentido así, igualito como decía Rebeca, igual que el meme, como que el internet, la luz, el gas, todos se ponen de acuerdo para caer el mismo día. Exacto, pero esas son cosas triviales. Hablemos de un diagnóstico médico. Sí. Hablemos de que no tenés las posibilidades de hacerte el tratamiento en este país, por ejemplo. Esa es una prueba macro. Sí, porque a veces las mujeres en general, ¿verdad? Nos deprimimos porque la foto no me quedó bonita. Cosas emocionales. Sí, por cosas, o hay días que estamos más emocionales que otros y uno tiene que aprender a reconocerse y a conocerse. Así es. Y también a escuchar las voces, como lo decían en el programa anterior. Muchas veces nosotros no apagamos esa voz en off que nos dice no va a poder, el Señor ya te abandonó, el Señor te dejó, las promesas que te hizo, ¿dónde están? Puede ser nuestra voz interior, puede ser la voz del enemigo, puede ser la voz de la gente. A veces hay gente tan imprudente que no le estás preguntando nada y te dicen, ya estás pasadita de peso. Y a veces con una cosa... No me lo diga, hermano, ya lo sé. Y entonces quizás estás pasando, o sea, esa es la gotita que derrama el vaso. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que decía la pastora Carlita, ir a la presencia del Señor. Amén. A veces estamos recurriendo a otros lugares, estamos recurriendo incluso a las redes sociales. Gente que cuenta todos sus problemas en redes Es sociales cierto. y uno se queda preocupado porque no publican después cuando la cosa se resuelve. ¿Qué pasó? Sí, o sea, si tienen... Uno pone la solución y uno angustiado Sí, ahí. exacto, si cortaron con alguien todo el mundo lo sabe, o sea, no hagamos eso, no seamos imprudentes porque la gente no te va a resolver, la Así gente no te va a es. ayudar. O a veces recurrimos a una persona en la que nosotros tenemos puesta la mirada y ahí es donde viene la poda del Señor. cierto. De ahí no va a venir la solución. Jamás. Va a venir solo del Señor. Lo que decía tu escrito, va a venir solo cuando ya estés solo. Va a venir cuando ya no tengas a nadie, cuando sintas que no tenés a dónde ir a escalar tu queja. Porque en los trabajos tenemos el jefe inmediato, el jefe superior y el jefe del jefe del jefe. Pero cuando ya todos esos recursos se te agotaron, solamente te queda el Señor, Amén. el que lo puede todo. Y como decíamos anteriormente, eso duele, es desgarrador porque hay situaciones en las que ya no tenés control, como eso de un diagnóstico, pues que ya hay doctores que te están diciendo en la mesa de la cirugía, gente atea que te dice, si crees en algo, ponete a orar. Este es tu momento. Este es tu momento. Y no es porque ellos crean, no es porque ellos crean así, sino que en el fondo saben que hay solo uno, que ellos ya perdieron la batalla. Cuando un doctor te dice eso, te está queriendo decir, nosotros ya no podemos.
Aquí solo hay uno que te puede sacar de esta mesa de quirófano, solo hay uno que te puede sacar de este diagnóstico. Y ahí es donde uno reconoce que es solamente el poder del Señor. Y hay situaciones que no necesariamente son de límite, como esta que te estoy planteando, sino en tu día a día. Cosas que enfrentamos con nuestros hijos, situaciones que enfrentamos a diario en casa, que solamente el Señor, para darle lo mejor, para dar los mejores frutos, como decía Neisy, para dar lo mejor de nosotras como madres, como mujeres, como siervos, como ministros del Señor, solamente necesitamos del poder de Dios, y a veces son personas las que se nos van a ser quitadas. Y siento que esa poda duele. Ministerialmente esa poda duele. Eso duele. Gente que te acompañó por años en tus batallas, en tus procesos, en tu crecimiento, en tu aprendizaje, y de pronto el Señor te dice, se baja de tu tren. El tren sigue, pero ellos se bajan. Y más adelante se van a subir otros. Ajá. Pero uno en el momento no lo entiende. No lo entiende. Sí. Y es duro. Sí. Es duro, son pruebas porque son personas, no son cosas las que se te quitan, son relaciones quizás de años, como decía, son gente en la que has depositado confianza, gente que le has abierto la puerta de tu casa, de tu intimidad, de todo lo que uno está rodeado, y de pronto ya esa gente ya, de un día para otro ya no es parte. Entonces, a veces la poda es que el Señor te quita personas. Hay algo. Y duele. Pastora, Tremendo. yo quisiera compartir un testimonio. Es pocas veces lo he compartido, pero creo que vale la pena en este momento, y Rebeca fue parte de este testimonio. Yo recuerdo que hace unos años atrás el Señor nos había hablado, a mi esposo y a mí nos había dicho de que venían cambios, y que los cambios o eran por las buenas o iban a ser por las malas, pero que teníamos que obedecer. Y como todo buen cristiano, ¿verdad? Nosotros por las buenas no obedecimos. Y recuerdo que hubieron cambios, pero fueron todas las cosas al mismo tiempo. Primero, nuestros hijos perdieron un año escolar, no por no por malas calificaciones, sino por las mismas decisiones que se tomaron en el contexto que estábamos viviendo. Hubieron deudas, o sea, deudas exageradas que yo decía, ¿qué es esto, Dios mío? Hubieron tanta presión en el matrimonio que hasta se pensó en un divorcio, y el área ministerial fue totalmente, como diríamos nosotros, trastornada. O sea, fue un momento tan duro. Y yo recuerdo que me metí en un ropero que había en mi cuarto, que tenía ahí una puertita, y me encerré. Y estaba saliendo la situación de Julio Melgar. Y él estaba cantando, había recién cantado Cuerdas de Amor, cuando él ya estaba casi a punto de fallecer, en un homenaje que se le hizo. Y yo recuerdo que yo oía tantas voces en ese momento, oía a mi esposo, oía a mis hijos, escuchaba a mi mamá, escuchaba a mis autoridades espirituales, escuchaba tantas voces que yo estaba como confundida. O sea, ¿qué hago, Señor? No sé qué hacer, qué decisión tomar, porque es lo que usted dice, a veces también cuando te arrancan a las personas que has caminado con ellos durante años, eso duele mucho, bastante diría yo. Y recuerdo que yo comencé a llorar, pero con un gemido en ese ropero, encerrada en una mecedora. Me acuerdo que ella estaba y gemía y lloraba, y yo comencé a escuchar ese canto de Julio Melgar. Yo lo comencé a buscar porque había visto el homenaje y dije, yo tengo que volverlo a escuchar. Y esa fue la canción que Dios ocupó. Eso me cayó como un bálsamo. Yo sentí literal las cuerdas de amor de Dios que me decían, tranquila, estás en el lugar seguro. Amén. Quédate solo conmigo, yo me voy a encargar. Y comencé a llorar, y recuerdo que cuando yo salí, le digo que esto fue tan duro para mí, pero fue tan duro que a mí se me vino el pensamiento, de verdad que mejor yo me salgo del evangelio. O sea, porque recibí decepciones por un lado, decepciones por otro lado, y yo decía, imagínense lo que llegué a pensar, se va a oír extraño lo que digo, pero yo llegué a pensar y a decir, mejor debería de ser como algunos de mi familia que solo van a la iglesia, se sientan y regresan a su casa sin ningún compromiso. Ese es el tipo de vida, y voy a buscar qué hacer, pero ya el ministerio para mí no es una opción. No es una opción. Y recuerdo que yo solo llegaba, hay veces donde Rebeca y también ahora donde mi pastora, y le decía, me decían, ¿cómo estás? Porque yo creo que era obvio lo que yo transmitía en el momento. Yo solo vivía llorando, o sea, días llorando, pero
hay una gran lección que yo aprendí de todo eso y creo que Dios nos enseña, siempre Él tiene que ser el primer lugar. Amén. Nunca nos desviemos ni por una persona, idolatrar a una persona, nunca nos desviemos por idolatrar incluso a un esposo, o anhelar, hay veces tanto esa promesa que Dios te ha dado, que en el camino de querer con tus propias fuerzas conquistar esa promesa, te perdés, porque estás luchando, pero de repente perdés la dirección y no te das cuenta que la promesa va a venir. Y les voy a decir algo, porque estamos hablando de que Dios hará mucho más. Amén. De lo que tú crees, de lo que Él ha prometido. Y literalmente nos han pasado cosas encerrados con Dios. O sea, hay veces yo digo, Señor, me siento que antes yo era muy activa, mucho para acá, mucho para allá, pero de un tiempo para acá Dios me ha dicho, está conmigo, es encerrada conmigo. Igual mi esposo, y pareciera como que uno no está haciendo nada. Pero voy a poner un ejemplo. Dios nos había dado una promesa sobre una casa y la había descrito, va a ser una casa de 2 pisos, va a ser así, va a ser así. Cuando la gente llegue se va a sorprender para papá. Y de repente Dios usa a alguien que nos dice, pastores, yo tengo una casa, la casa es virgen, por decir así, nadie la ha usado, y yo quiero que ustedes vayan y vivan en esa casa porque Dios me lo ha dicho así. Wow. Y cuando yo llego, yo digo, ¿qué? Yo no puedo pagar esto, esta casa es, ¿verdad? Pero es increíble el lugar, y es un lugar que tiene algo que yo siempre le había pedido a Dios, espacio verde, para poder estar yo contigo a través de la naturaleza. A mí me encanta. Y después pasó algo, son cosas increíbles. Nosotros con Costo teníamos un vehículo que ya estaba por darlo, como dicen, no nos daban nada por él. Mi esposo se va a un lugar y le dice, pastor, ¿qué anda buscando? Si usted me pregunta, porque se encontró un hermano, yo quiero una Hilux. Veámonos en la tarde en tal lugar, lleve a su esposa, lleve a la pastora, ok. El hombre se aparece en una Hilux, ¿verdad? Bonita, nítida. Y yo en nuestra camionetita, ¿verdad? Y entonces cuando estamos ahí, el Señor nos dice, el hermano, móntese, pastora, ¿cómo la ve? Está bonita ahí. Cambiémoslas, me dice, y después nos arreglamos con la diferencia. Yo no, le digo yo a mi esposo, no, más después de los traumas que había vivido, no va a hacerme, me llega a buscar la policía a la casa, digo yo, ¿verdad? No creas, fue un trauma. Con decirle, cuando algo viene de Dios, tú te vas a asustar, tú te vas a sorprender, porque yo llamé a mi mamá y le dije, mamá, póngase a orar, porque este hermano nos está diciendo que nos llevemos la camioneta, pero no vaya a ser, y allá llega la policía a la casa, ¿verdad? Uno piensa tan negativamente por la prueba que fue tan dura, pero realmente nunca llegó la policía y Dios proveyó para pagar el vehículo, y así Dios nos ha sorprendido con muchas cosas. Pero ¿cuál es el punto en esto? Hay veces necesitamos, para ver esa promesa, necesitamos vivir el proceso. No es fácil, es duro, vas a llorar, pero vive ese proceso, no lo vivas solo, porque si no se va a prolongar. O sea, no lo vivamos solo, vivámoslo unidos a Dios. Ella es el Espíritu Santo, y yo le voy a decir, yo no puedo caminar sin ti. Este proceso ha sido duro, la promesa se ve más largo cada día, pero yo quiero que de verdad no me suelte, aunque me veas para allá. Yo le he dicho al Señor, guíñame la oreja, ¿verdad? Porque a veces somos tercos nosotros, hermanos, somos tercos, pero guíñame la oreja, no me dejes que yo me vaya por un camino, una dirección equivocada, que nunca más me vuelva a pasar esto, le digo al Señor. Y esa es la experiencia que viví, fue difícil, pero Dios cumplió su promesa. Amén. Sí, me encantaba el testimonio de Carla, porque la verdad es que es increíble cómo Dios opera, Y el mismo Jesús con frecuencia se apartaba a descansar, se apartaba no solo a orar, sino que tomaba tiempo de descanso. Y él, la forma en cómo descansaba era en los brazos de su Padre. Amén, así es. Y si nosotros leemos detenidamente los evangelios, podemos notar de que después de que Jesús descansaba, después de que Jesús tomaba ese tiempo para descansar, y después de que Jesús venía recargado de ese descanso, de ese tiempo de estar con su Padre, siempre sucedían milagros posterior a eso. Es que cuando nosotros
aprendemos a descansar en Dios, cuando aprendemos a descansar en los brazos de nuestro Padre, podemos estar seguros. Y mientras más se acercaba el tiempo, el momento en que Jesús iba a ser entregado, Jesús dijo unas palabras. Y dice, porque el que me envió, que era su Padre, ¿verdad?, conmigo está. Jesús ya estaba cerca de ser entregado. No me ha dejado solo el Padre, dijo Jesús, porque yo hago lo que siempre le agrada. Hay algo poderoso en eso. Cuando nosotros, y yo concuerdo con Carla, cuando nosotros disponemos nuestro corazón y quizás en medio del dolor, quizás tu mujer no entiendes tu proceso, quizás ya han sido años, porque hay personas que lidiamos años con una situación y quizás la situación ha empeorado y tú crees que ya no hay respuesta y solución a eso. Yo hoy quiero decirte que de tu lado está el Dios Todopoderoso. Amén. De tu lado tú tienes a un Padre amoroso que no te juzga, no te señala, sino que te ama. Y que puedes venir a Él como tú estés. No esperes venir perfecta, no esperes venir con eso resuelto, no esperes venir con tus pecados ya deshechos, tirados. Ven a como estés, a como tú estés, ven delante de Él y dile, Señor, aquí estoy. Poderoso. Esta soy yo. Tú no tienes que fingir delante de tu Padre, porque Él te conoce. Entonces, ven a como tú estés y dile, Señor, aquí estoy. Tómame, guíame, abrázame, dejo de batallar, dejo de dar pasos con mis fuerzas porque ya fuerzas no tengo, y reconócelo y dile, ya no tengo fuerza, he intentado 1000 maneras de hacer esto, pero no encuentro la solución. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes socorrerme? ¿Puedes tomar mi mano? ¿Puedes curar mis heridas? ¿Puedes sanar mi corazón? Y cuando tú te expones tal y como estás delante de tu Padre, Él te va a tomar en sus brazos como el buen pastor que es. Y justamente yo hacía eso un día de estos, que me llama a mí el abogado, porque estoy en un proceso legal que ya se ha extendido, y me manda un mensaje y yo me quedé quieta. Debo confesarles que hace un año atrás no me quedé quieta. Lloré y lloré delante de Dios, sí confié en Él, pero me costó mucho el aceptar la voluntad de Dios. Y yo estaba leyendo el libro de Juan y me encontré con lo siguiente. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Porque aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Wow. Y cuando yo leí esa palabra, yo la tomé para mí y empecé a declararla. Porque las promesas que están en la Biblia son en Él, sí y amén. Y luego seguí leyendo y era como Dios hablando a mi mente y me dijo, Neisy, escucha lo que te estoy hablando. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y yo me quedo, ¿cómo que nada? Digo yo así. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Pero había, Rebeca, como una voz que me decía, pídeme detalladamente. Y yo empecé, yo ya había orado en relación a esta situación, pero yo ese día era como una voz que me decía, pídeme con detalle. Y yo empecé a pedirle, Señor, yo te pido esto y esto en el nombre de Jesús. Pero más abajo sigue diciendo, estas cosas os he hablado, para que en mí, ¿en quién? En Dios, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Cuál es tu aflicción, querida mujer? ¿Cuál es tu aflicción? Pero confiad en Dios. Él ha vencido al mundo. Tremendo. Y hoy quiero recordártelo, que tú puedes ir a tu Padre y confiar en Él, que Él ha vencido. Descansar, deja de luchar ya, deja de intentarlo con tu fuerza y aprende a descansar. Que si el mismo Jesús, el Hijo de Dios, descansaba, tomaba su tiempo de descanso, Dios quiere eso de nosotros, de sus hijos, que podamos descansar por completo en sus brazos de amor, porque Él quiere tomar el control. Amén. Él quiere ir delante de ti.
Pastora, yo sé que el Señor ha puesto más en su corazón y me gustaría que usted pudiese compartirlo. Tengo aquí una gente activada, ¿verdad? En las redes, la gente está recibiendo. Me gusta también que miro que hay otros pastores que están conectados y se han identificado con lo que acaban de decir, ¿verdad? Cuando hay veces Dios te quita personas y hay veces duele ese proceso, ¿verdad? Y sé que ahorita muchos pastores como que ya tengo recuerdos, pero todo siempre para los que amamos a Dios obra para bien, porque es parte del proceso de mejora que Dios te está dando. Yo quería compartirle algo que creo que Neisy lo mencionó en Juan 15. Lo que me llama la atención de esto es que el Señor está a punto de ser entregado. Estamos escuchando casi de sus últimas frases y es muy importante siempre escuchar lo que alguien está a punto de morir tiene que decir. Nadie va a desperdiciar sus últimas palabras y menos lo iba a hacer el Señor. Y Él les habló en Juan 15 y les dijo que Él era la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Yo quiero decirte que sos el árbol favorito de Dios. Aunque quizás te sientas que ya está solo el tronco. Las podas no son bonitas. Y miren, nosotros tenemos una pequeña parcelita de café sembrado y el café cada 4 o 5 cosechas se tiene que podar. Pero no es que le van a quitar las ramas. Queda el tronquito como de 45 centímetros para que eso pueda retoñar. Después de que pasa la cosecha, se quita toda la cosecha y se le corta así, en diagonal, para que él no pierda toda la savia. Y literalmente el árbol solo queda respirando. Y yo sé que muchos que nos ven se han sentido que está solo el tronco, solo respirando. Y eso me recuerda a Job. Nadie ha sido tan procesado, además de Jesucristo, como lo fue Job. Al punto de quedar solamente él respirando. Porque el enemigo lo pidió completamente, pero el Señor le dijo, no toques su vida. Y hoy el Señor le ha dicho a tus enemigos, no toques su vida. Amén. Hay un cerco de protección. A pesar de que te sientas rodeado, sitiado, que no hay salida. Hay un cerco de protección y si estás viendo esta palabra, si estás escuchando por la radio, ahí donde vas, queremos decirte de parte del Señor que aunque te sentís solamente el tronco, que ya no hay vida, no hay esperanza, que te topaste con una pared, queremos decirte de parte del Señor que vienen frutos abundantes a tu cuenta. Amén. Que esta poda que está pasando en este momento nada más va a producir un excelente peso de gloria. Que esa leve tribulación que estás pasando va a hacer que volvás a florecer. Todo lo que en tu vida ya no te sirve, todo lo que en tu vida ya el Señor dijo hasta aquí, permití que Él lo quite, aunque sea muy doloroso. Pero yo sé que los frutos que vas a tener van a ser mucho más abundantes, van a ser mayores. Dios no poda árboles que Él sabe que nunca más van a dar fruto. Y lo vemos en la maldición de la higuera estéril. Él llegó y era tiempo de higos y el Señor tenía hambre. El Señor tiene hambre de que la iglesia se manifieste en la tierra, de ver los frutos de la iglesia, de su pueblo, de nosotros en esta tierra. Él tiene hambre y quiere ver. Se acerca a tu árbol, a tu mata, a ver qué es lo que has producido. Y cuando solo hay hojas, el Señor dice, bueno, nadie más va a comer de tu fruto. Entonces inmediatamente ella se seca. Yo prefiero que me corte, que me pode, que me quite lo que me tenga que quitar, pero no que me seque. Yo no quiero ser una rama seca. Tremendo. Yo quiero que el Señor quite de mí y esta es mi oración en este momento, que el Señor, que puedas abrir ese corazón y decirle, Señor, haz en tu soberanía lo que tengas que hacer, porque yo no quiero ser el atraso, no quiero ser yo la que estorbe el proceso. A veces estamos deteniendo los procesos, nos negamos al proceso, no queremos reconocer las situaciones porque son tan dolorosas que nos encerramos. Pero hoy el Espíritu Santo te dice, sos el árbol favorito de Dios. Amén. El labrador no poda árboles que no van a dar fruto y que no van a servir. Él no va a invertir su tiempo. ¿Sabes que el Señor te está quitando todo aquello que te quita nutrientes? Todo aquello que te drena, para que te enfoques en las ramas que sí van a ser altamente productivas. Amén. El Señor es el labrador, Él es el especialista. Él es especialista en parcelas y Él te quiere hacer una parcela demostrativa. Él quiere que otros vengan a ver lo que Él puede hacer. Que de un tronco seco Él puede hacer brotar. ¿Y sabes qué pasa cuando el tronco está pequeño y está seco? El árbol se concentra en cavar una raíz tan profunda
Y ese proceso de cavar raíces, nadie lo mira. Sí. Es cuando nadie te ve. Antes solo te miraban las hojas bonitas, los frutos ricos, deliciosos. Pero cuando estamos en la poda, estamos echando unas raíces al fondo para tomar el agua de la fuente. Y de eso va a brotar un renuevo que no tenés idea. Como Job, a Job se le restituyó muchas veces más todo lo que él tenía. Todo, absolutamente todo. Y hoy te digo de parte de Dios, no vas a morir, sino que vas a vivir y vas a contar las obras del Señor. Amén. Tremendo. Y pastora, a Job también le sucedió algo sumamente más importante, que él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese Así encuentro, ¿verdad? Ese encuentro Poderoso, maravilloso de Job con me Dios. estoy recordando como cuando a veces en nuestras calles comienzan a cambiar las tuberías y nos ponemos malos por el polvo, por la incomodidad, porque Accidentes. cierran las calles La y todo. calle. Pero al final es para nuestro bien tener agua más saludable, que pase por las vías correctas. Entonces, ¿Sabe? es lo que decía, lo que nadie mira, pero que Así Dios es. sí. Sí. Hay algo que mientras hablaba pastora se me venía, tal vez hay personas que nos ven y dicen, es que yo hice algo y no tengo perdón, ¿verdad? Y por eso es que Dios ya, tal vez ibas a una iglesia y tal vez te divorciaste, hiciste algo malo, abandonaste tu familia y tú piensas, no tengo perdón. Pero realmente hoy queremos decirte que hay perdón en Dios y Gloria a hay Dios. propósito. Amén. Y la Biblia habla de la historia de José y sus hermanos. Él fue vendido por sus hermanos, dado por muerto por sus hermanos, fue esclavo a causa de sus hermanos, fue echado preso injustamente. Y cuando sus hermanos vuelven a él, un símbolo de volver a Dios, de volver a su presencia, de volver a su casa, de volver a su camino, él les dijo, ¿saben qué? Ahora entiendo que todo lo malo que viví fue permitido por Dios para este momento, para yo ser un instrumento de salvación para ustedes. Dios te dice, Jesús fue el instrumento de salvación y de perdón. Y hay una palabra que el Espíritu ponía en mi corazón y es de que hay personas que nos están viendo que la promesa no se ha cumplido porque no han logrado perdonar. Y hoy es un buen tiempo, la pastora va a estar orando Así es, para así que es. tú puedas perdonar también. Porque estamos en la iglesia, estamos adorando, levantando las manos y llorando por la prueba que estamos pasando. Y tal vez lo único que necesitamos es perdonar de verdad a aquel que nos ha hecho mal. Y hacer lo que la Biblia dice, no pagues mal por mal. Así Hazle es. bien al que te ha hecho mal. Poderoso. Eso quiero compartir Amén. contigo y espero que sea de bendición para tu vida. Tremendo. Amén. Pone alguien por aquí. Bendita poda. Qué bueno, Bendita ¿verdad? poda. Gracias a todos los Sí. que nos han estado escribiendo. Igual, Netso TV, de igual manera en Netso Radio, nuestra amiga Neisita desde España, que ella madruga para ver este programa. ¿Qué hora es Y ella? ahí está. Tiene mi tocaya. Sí, ahí está ella, ¿verdad? Compartiendo y miro pues que está súper metida, la gente comentando acá. Y yo sé que ha sido de mucha bendición el programa, pero quiero pedirle a la pastora Claudia que se nos pueda despedir en oración y orar por toda esa gente que Amén. nos está viendo. Me gusta ver que hoy se conectaron varios pastores y que sé que está haciendo esta palabra de mucha bendición para ellos. Todo, en todas las etapas, en todas las esferas lo vivimos, ¿verdad? Como humanos, como ministros, como hijos, como padres. Sí. Pero qué lindo es ver la fidelidad del Señor. Pastor. Amén. Amén. Solo quiero dejarte una palabra antes de que cerremos en oración. La Biblia habla de una parábola del mercader que encuentra una perla. Y yo sé que se puede interpretar de muchas maneras, pero a veces esa perla eres tú. Esa perla que el Señor está buscando. Y el mercader lo vendió todo. El Señor lo dio todo por encontrar una perla. Pero las perlas se forman a partir de un gran dolor, de un proceso que sufre el molusco, de un gran dolor, de una gran herida. La herida cicatriza y a medida que se va haciendo más grande, la perla es más grande, más brillante. Sí. Entonces, todo ese proceso que estás viviendo, toda esa poda, toda esa confusión, todo ese momento de una maraña que no sabes dónde va a terminar, todo eso va a producir en tu vida una perla. ¿Qué haces con las emociones? ¿Cómo estás manejando tus emociones en medio de este proceso? ¿Te estás quejando? ¿Estás buscando la ayuda equivocada o estás buscando la ayuda del Señor? Hoy el Señor tiene los brazos abiertos para decirte, ese dolor, yo sé que está ahí.
Saben que no hay nadie que haya sido más podado en esta tierra que el Señor Jesús en una cruz. Experimentó la poda más grande, sentirse solo, sentirse abandonado, sentir que la gente que estaba cerca se fue, experimentar el dolor de una traición, de un ser tan cercano. No existe hombre que haya sido más podado en esta vida que Él, pero que Él dio el fruto más grande, que somos nosotros. Él experimentó el dolor. Eso que estás experimentando no es ajeno para el Señor. Y hoy nosotros nos unimos en oración y decimos, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Espíritu Santo, te damos las gracias por todas esas personas que se han conectado y que sé que van a compartir esta palabra, que hay alguien que la está necesitando. Te pedimos, Señor, que les dé fe. Señor, porque dice tu palabra que en el mundo tendréis aflicciones, pero que no se preocupen, que tú has vencido al mundo. Amén. Señor, que tú has orado, que vienen procesos quizás, que el enemigo a veces te ha pedido para zarandearte, pero el Señor dice, yo he orado para que la fe no te falte. Y en ese momento que estás de prueba, en ese momento de dolor, en ese hospital, leyendo quizás ese diagnóstico médico, hoy te queremos decir de parte del Señor que no pierdas la fe ni la esperanza, que el Señor está en medio de ti, poderoso guerrero. Él se levantará y peleará por ti, que hay un vallado de fuego, cordón de 3 dobleces a tu alrededor y que vas a salir del fuego de la prueba. Cuando las personas que estaban en medio del fuego, el horno de fuego, decía que había un hombre similar al Hijo de los Dioses, era el Señor Todopoderoso que estaba con esos hombres. Y hoy te quiero decir de parte del Señor que en medio del fuego de tu proceso, en medio de esa poda dolorosa, ahí está el Señor para decirte, vas a retoñar, vas a reverdecer, vas a fructificar en el nombre de Jesús. Así como José, que dijo que era vara fructífera, rama fructífera es José, y sus vástagos se extienden sobre los muros. Así te vas a extender encima de las dificultades, así vas a cruzar los muros de dificultades, los muros que te impiden alcanzar tu propósito en el Señor. Hoy estamos creyendo que el Señor tiene el control de tu vida y que de este proceso vas a salir victorioso, vas a salir victoriosa, vas a salir con frutos abundantes y maravillosos para la gloria del Señor. Que esa perla que está siendo procesada será una perla de gran precio, como lo dice su palabra. Que el Señor les bendiga en grande. Amén, amén. Muchísimas gracias, Pastora Claudia, por acompañarnos el día de hoy. Y todos los que han estado ahí comentando en las redes, Janet Somarriba, María Hernández, Xiomara Ortiz, Brenda María Rayo, Amiusca Sandoval. Bueno, tanta gente ahí que ha estado conectando, Isabel. Gracias a todos los que han estado ahí pendientes. Dice, todos están agarrando esta palabra, están creyendo. Sé que hoy ha sido un día de vitamina. Para aquellos que se sentían todos, como decimos aquí en Nicaragua, chicopalado, un día para tomar vitamina en el Señor. Nos vemos el próximo miércoles con el favor del Señor. Que tenga un excelente día.